Vayamos a Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Un pasaje, una historia quizás conocida para muchos. Yo estaré leyendo de la Nueva Traducción Viviente, así que si no tiene esa traducción, puede diferir un poquito ahí en su Biblia o puede apoyarse acá en la pantalla. Dice: entonces arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro los siguió de lejos. ¿Cómo los siguió? De lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó: mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió: seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Diga conmigo: el gallo cantó. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro, y eran estas las palabras: mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Claramente Jesús y Pedro son los dos personajes principales que resaltan en la historia, pero hoy yo quiero centrarme en un personaje que muchos ignoran, pero que igual es muy importante en la historia. Hoy vengo a hablarles de el gallo. El gallo es un recordatorio de que el fracaso no tiene por qué ser el final. Y he titulado este mensaje: gracias a Dios por el gallo. Gracias a Dios por el gallo. Si somos honestos, todos pasamos por momentos de debilidad. Todos estamos expuestos a los ataques del enemigo. Y es en esos momentos donde todos necesitamos un buen gallo presente en nuestras vidas. Porque lo interesante de la historia es que Pedro no fue el único que traicionó a Jesús aquella noche. También estaba Judas. Pedro lo negó 3 veces, pero Judas lo vendió por 30 piezas de plata. Pero el resultado de las dos historias no pudo haber sido más distinta. Si conocen, Pedro se arrepintió y fue restaurado, pero Judas se ahorcó. Y yo estoy convencido que la diferencia entre los dos era simplemente que Pedro en su patio tenía un gallo y Judas no. Así que debemos dar gracias a Dios por el gallo. Lo que quiero hacer el día de hoy es trazar un poderoso paralelo entre el gallo que cantó después de esas 3 veces que Pedro negó a Jesús y el papel de su pastor en esta su iglesia y en sus vidas. Por supuesto, Jesús es el personaje principal de la historia. Sin Jesús no hay esperanza. Pero estoy convencido que Jesús, siendo Dios en su omnipotencia, orquestó que el gallo estuviera presente. Porque el canto del gallo es una llamada de atención, una llamada al arrepentimiento y una extensión de la gracia de Dios y un recordatorio del amor infalible de Dios. Y esa es en gran medida el papel del pastor en la iglesia el día de hoy. Mi deseo es que al final de nuestro tiempo juntos salgamos con una mayor apreciación por el papel pastoral y, más importante aún, por la persona que lo desempeña. La Biblia, lo mencionamos, nos ordena ejercer honra a quien honra merece. Y dice que los pastores merecen doble honra. Entonces vamos a ver lo que hizo el gallo aquella noche en el patio como una analogía por el ministerio del pastor, o para el ministerio del pastor,
y ojalá salgamos diciendo gracias a Dios por el gallo. Ahora, yo soy uno de esos predicadores que me encanta que tomen apuntes, porque habrá detalles en el mensaje que quizás no se le ofrezcan hoy, pero si se los echa al bolsillo tarde que temprano se le va a ofrecer. Aparte, hay una investigación que hizo una universidad en Londres, la Universidad Cambridge. Estudiaron y establecieron científicamente que los que toman apuntes tienen mayores probabilidades de llegar al cielo. Así que si tiene planes, vaya haciendo apuntes. Lo primero que quiero hablarles es de que el gallo se atravesó. El gallo se atravesó. El versículo 54 nos dice que el mismo Pedro, que en algún momento juró: Jesús, nunca te dejaré, nunca te negaré, aunque me sea necesario morir contigo, no te dejaré. Ese mismo Pedro, cuando finalmente arrestan a Jesús, o sea, cuando se llegó el momento de la verdad, Pedro, quizás un poquito amedrentado, empezó a guardar la distancia. No quería que lo perjudicaran, no quería que lo identificaran del todo con Jesús, porque luego iba a sufrir el mismo destino. Entonces empezó a alejarse lentamente, y dice el versículo 54 que Pedro le seguía de lejos. Y es fácil apuntar el dedo a Pedro y decir: ay, Pedro, qué cobarde. Pero antes de juzgar a Pedro demasiado duro, quiero demostrarles cómo se ve seguir a Jesús de lejos hoy en día. Seguir a Jesús de lejos se refleja en aquel cristiano que canta himnos santos por la mañana el domingo, pero luego festeja con música mundana en la noche. Aunque no digan amén, es cierto. Seguir a Jesús de lejos es el que usa la oración para dialogar con Dios, pero usa las malas palabras para dialogar con los amigos. Seguir a Jesús de lejos es cuando diezmas fielmente, pero haces trampa en los impuestos. Seguir a Jesús de lejos es cuando gritas amén durante el sermón, pero también te ríes de los chistes con morbo allá en el trabajo. Cuando afirmas creer en la Biblia, pero no del todo la vives. Entonces no juzguemos tan duro a Pedro, porque muchos ahora nos identificamos con esa tensión en la que se ve atrapada Pedro, esa tensión entre nuestro amor por Jesús y el querer quedar bien con la gente, esa tensión entre ser ciudadanos del cielo pero viviendo en esta tierra, la tensión entre lo que desea el espíritu y lo que desea la carne. ¿Están conmigo? Es un estado en el que queremos estar lo suficientemente cerca de Jesús como para verlo, estar al pendiente de la iglesia, los hermanos, lo que Dios está haciendo, pero lo suficientemente lejos como para no pagar el costo del discipulado. Pero el problema con seguir a Jesús de lejos es que peligras llegar a negarlo por completo, como lo hizo Pedro. Y usted pensaría que después de la primera o segunda vez que Pedro negó a Jesús, de alguna manera iba a recapacitar. Pero luego, a la tercera vez que negó a Jesús, era evidente que su conciencia estaba cauterizada. Tampoco había nadie entre la multitud que lo amonestara y lo salvara de sí mismo. Pero gracias a Dios por el gallo, que resultó ser un estorbo al pecado de Pedro. Porque la salvación es gratis, pero seguir a Jesús te va a costar todo. A veces vas a tener que oponerte a la opinión popular, vas a tener que soportar críticas, habrá amigos y familiares que te abandonan, habrá que hacer sacrificios, pero el costo de seguir a Jesús de lejos es mayor. Porque sería perder el poder de Dios, sería perder el sentido de propósito que solo viene cuando vives de cerca de Jesús. Entonces, una de las razones por las que necesitamos un buen gallo en nuestras vidas es porque necesitamos ser confrontados cuando estamos en debilidad, en tentación o en pecado. Dios nos ama demasiado como para dejarnos morir solos en el patio del pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos pone gallos en la vida. Y uno de los mejores es tu pastor.
Uno de los mejores gallos que tú y yo conocemos es tu pastor. Alguien que va a agregarle valor a tu vida, que va a recordarte el plan y el propósito de Dios para tu vida. Alguien que te va a amonestar cuando es necesario. Alguien que desde el púlpito te va a hacer ver el corazón de Dios para ti. Alguien que va a cerrar la distancia y te va a ayudar a volver a acercarte a Jesús. Alguien que va a guiarte y va a modelar para ti una vida piadosa. Y alguien que no tendrá miedo de decirte la verdad cuando estés atrapado en las garras del diablo. Muchos no entienden la labor pastoral y lo difícil que es, porque tenemos que predicar la verdad. No nos podemos apartar de los temas difíciles que brega la Biblia, porque si está en la Biblia tiene que estar en el púlpito. Ser pastor no es fácil, porque a veces tenemos que confrontar. Tenemos que confortar a los afligidos y afligir a los confortables. Yo conozco a su pastor, es un hombre de gran carácter, un hombre fiel a su asignación. Una de las cosas que admiro mucho de él es su constancia, y deberíamos estar agradecidos por él y por todos los que predican la verdad del Señor. A los que llaman pecado, pecado. A los que siguen predicando el arrepentimiento, a los que cada domingo se interponen en el camino de cualquier cristianismo tibio. Y su pastor es uno de ellos. Uno de esos que nos recuerda que Jesús regresará por una iglesia santa y limpia, lavada por el agua de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esto me lleva al segundo punto. No solamente se atravesó el gallo también hizo ruido en la oscuridad. Y eso es muy importante para la época que estamos viviendo. Dice Isaías 5:20, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Miren lo que dice, qué aflicción. Es lo que está pasando en el país. Hay mucha aflicción. Gime el país. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de Dios. A lo bueno llamamos malo, a lo malo llamamos bueno, a la luz oscuridad y a la oscuridad luz. Esto produce un gran dolor en el país. ¿Por qué? Porque se enciende la ira del Señor contra tales personas. Vivimos en un mundo donde la verdad se ha convertido en una cuestión de preferencia. Se promueve la tolerancia como el valor supremo. Sin embargo, cuanto más tolerante se vuelva una cultura, a la vez se vuelve más intolerante con cualquiera que perciba como intolerante. Y este tipo de cultura no se conforma con vivir en el pecado e en la inmoralidad. Quiere que los aceptes, quiere que los celebres, quiere que los imites. Y si no lo haces, eres ofensivo y debes ser cancelado. Es decir, te tienen que silenciar. Pero le tengo noticias a esta cultura de cancelación. No se puede callar ni cancelar la verdad de Dios. Ya se hizo el intento hace 2000 años. Lo metieron en una tumba y la sellaron con una piedra. Pero al tercer día la piedra fue removida y la verdad triunfó. Jesucristo resucitó de los muertos, triunfante y victorioso. Y si Jesús abrió el sepulcro, nosotros mínimo tenemos que abrir la boca. No podemos quedarnos callados de quién somos y de quién somos. En nuestra vida a menudo nos parece más fácil permanecer en silencio, perdernos entre la gente, que nuestra fe pase desapercibida. Pero al igual que el gallo en la historia de Pedro, estamos llamados a hacer ruido en la oscuridad. No es la tarea solo de los pastores, es la tarea de cada uno de nosotros. Pero es lo que me encanta del pastor. Es un pastor probado que ha demostrado ser un verdadero hombre de Dios. Estoy seguro que el enemigo lo ha querido cancelar, lo ha querido callar. Han venido situaciones adversas, han venido críticas, han venido enfermedades. El enemigo golpea donde más duele, pero sin importar la amenaza o la adversidad o la oscuridad, nada ha podido silenciar a este gallo. Y no podrán, conozco su corazón, sé que mientras Dios le dé vida y mientras tenga pulso, a todo pulmón va a predicar el evangelio de Jesús.
Yo en lo personal le digo a veces a mi iglesia, si no les gusta la verdad, se equivocaron de iglesia. Y yo sé que el pastor tiene el mismo corazón. Estamos comprometidos a predicar la verdad de Dios. Necesitamos gallos que lo digan claramente. El adulterio es pecado, la fornicación es pecado, la homosexualidad es pecado, el transgenderismo es pecado, el racismo es pecado, el orgullo es pecado, la avaricia es pecado y también el chisme de la suegra es pecado. No voltee a verla. Es importante hablar con la verdad porque la complacencia de hoy es el cautiverio de mañana. Hay que estar agradecidos por este gallo que tienen. No tiene miedo de hacer ruido en la oscuridad. Y tú tienes ese mismo llamado, iglesia. Somos la sal de la tierra, lo dice la Biblia. Somos la luz del mundo y una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Lo tercero que quiero hacer resaltar es que el gallo no ladró, no aulló, no silbó, cantó. Diga conmigo, el gallo cantó. Es decir, no trató de ser lo que otro animal hacía. Y abordo este punto porque vivimos en una época donde fácilmente te metes en línea o por la radio a escuchar a otros pastores y predicadores y increíble, entre más palabras recibas, gloria a Dios. Pero a veces puede ser tentador comparar y desear que tu pastor tuviera un estilo o una personalidad diferente. Pero la verdad es que Dios lo ha puesto a él aquí, no a otra persona en tu vida. Dios sabe el tipo de voz que tú necesitas en tu vida. Los gallos cantan como Dios los ha diseñado, no según las preferencias personales. Yo recuerdo en una ocasión en la iglesia llegó una hermana por primera vez, viene a presentarse al final y me dice: Pastor Chali, yo venía en busca de una iglesia y pedí al Señor que aquí la pudiera encontrar. Y la verdad, dice, me encantó todo. Se siente la presencia del Señor, las alabanzas, la palabra, todo increíble. Dice, solo una reserva tengo. Y le digo: hermana, dígame. Me vio de arriba abajo y me dice: es que usted no parece pastor. Pues yo la vi de arriba abajo y le dije: ni usted parece oveja, pero vamos a echarle ganas los dos, hermana. Y ahí está la hermana todavía sirviendo al Señor en la iglesia. Es que a veces queremos encasillar al pastor en un molde que no es para él. El gallo en la historia llegó en el momento exacto en que Pedro necesitaba una llamada de atención. Y fue un sonido único, el del gallo, que lo ayudó a recapacitar. No es nuestro trabajo tratar de cambiar quién es nuestro pastor. Si le va a las Chivas, déjelo que le vaya a las Chivas. ¿Sí? No lo juzgue. Debemos de abrazar su llamado único y escuchar la voz de Dios a través de él. Este es un punto que yo tuve que aplicar a mi propia vida y lo aprendí desde muy joven. Porque una de las virtudes que vienen con la madurez es sentirse cómodo en su propia piel. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó al ministerio, era en una convención de jóvenes, estaba predicando el pastor Samuel Rodríguez. Y Dios me habla mientras él predicaba y me decía: así como él es predicador, así como lo ves, tú vas a predicar como él. Pero yo malentendí el mensaje porque yo era joven. Y Dios me decía: vas a ser predicador como él. Pero yo entendí: vas a predicar como él. Entonces yo fui, compré sus CDs, sus DVDs, me los llevé a la casa, prendí la tele, agarré el peine, empecé a practicar como si fuera micrófono. Empecé a practicar, me aprendí los mensajes del pastor Samuel. La primera vez que yo prediqué un sermón en una iglesia pequeña, me invitaron, había como 20 jóvenes, yo tenía algunos 16 años de edad. Esa primera vez, les confieso, prediqué un mensaje pirateado del pastor Samuel. Palabra por palabra me lo había memorizado, gesto por gesto, aleluya. Cuando él brincaba, yo brincaba, se agarraba él el pelo largo, yo lo poquito que tengo. Pero la diferencia era cuando él hacía el llamado al altar. En el video se miraba que venían cientos de jóvenes al altar llorando, sumergidos en la presencia de Dios. Y yo hice el llamado, eran como 20 y nadie respondió. Un silencio espantoso, nunca se me olvida. Yo podía literal escuchar los grillos afuera.
jóvenes pasen al altar. Y crr, crr. Lo bueno que soy hijo de pastor y los hijos de los pastores aprendemos muchas mañas. Yo dije, no, esto no se va a quedar así. Yo los voy a hacer llegar al altar de una manera o de otra. Y les confieso que manipulé el altar, ¿sí? Yo puse así cara de profeta medio místico. Dije, habla Jehová, habla, sí Señor, aleluya. El Señor me dice, jóvenes, que hay algunos de ustedes que hoy justo antes de la reunión se pelearon con sus padres. ¿Cuándo no se andan peleando y enojando los muchachos con los papás? Como 6 muchachos levantaron la mano y corrieron al altar. Yo dije, sigue hablando Señor, que tu pueblo oye. Sí, aleluya. El Señor me muestra que hay algunas muchachas, ustedes, que esta misma semana rompiste con el novio. Como 4 muchachas y vinieron corriendo al altar. 3, 4 llamados de esos y los tenía los 20 allí, mire, adorando al Señor. Pero ya cuando yo iba a la casa le reclamé al Señor. Le dije, Señor, yo respondí al llamado al ministerio porque me prometiste que me ibas a acompañar. Hoy no sentí que estuviste conmigo y tuve que hacer y manipular para que pasaran los muchachos. Y como nunca, el Espíritu Santo me habló, me golpeó aquí en el corazón y me dijo, el mentiroso eres tú. Porque cuando yo te llamé, no te llamé para hacer una patética imitación del pastor Samuel. Yo andaba buscando al auténtico Charlie Martínez. Y yo quiero usarte como tú eres. Por eso predico como predico. ¿Sí? Yo le digo a la gente, David traía su onda, yo traigo la mía. ¿Sí? Yo predico así y gloria a Dios que se vale de alguien como yo y me ve como útil en la viña del Señor. Pero me gusta reír, me gusta hacer interesante la palabra porque está llena de vida. Y así soy y aprendí a estar confortable en mi propia piel. Dios no puede usar a quien tú pretendes ser, porque Él actúa a base de la verdad. Deja que Dios use el verdadero tú. Dale quién eres, tus talentos, tus recursos, aunque tú pienses sean insignificantes, en las manos de un Dios todopoderoso, Dios puede hacer cosas grandes. No hay un mejor tú que tú en todo el planeta Tierra. Y de la misma manera no encasilles al pastor en un molde en el que no encaja. Gracias a Dios que tenemos en él un ejemplo de veracidad y autenticidad. Reconoce que así como el gallo fue perfecto para el momento en la historia de Pedro, tu pastor es perfecto para esta temporada en tu jornada espiritual. Cuando lo reconoces así, te posicionas para recibir de parte de Dios la dirección a través de él que tú necesitas. Número 4, el gallo le recordó a Pedro las palabras de Jesús. Ese quizás es el papel principal de los pastores. Siempre hablarte de la palabra de Dios. Y el relato de Marcos nos dice esto sobre las palabras de Jesús a Pedro, Marcos 14:30. Te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Yo quiero que se imaginen la escena conmigo, porque Pedro después de esto dice, no te negaré, moriré si es necesario. Y horas después prenden a Jesús. Inicialmente parece que Pedro va a ser hombre de palabra. En defensa de Jesús le corta la oreja a uno de los guardias. Pero horas después dice que encendieron fuego en el patio y Pedro se sumó a ellos. Imagínense la ironía de esto. Me lo imagino allí en el fuego, en la fogata, y Pedro allí a los bombones asados, con la misma bola de malvados que vino a prender a Jesús. Imagínense la conversación, compadre, perdón compadre por lo de la oreja, hace ratito chócala, ahí muere, ¿no? Ahí muere. O sea, hace minutos estaba defendiendo a Jesús en contra de ellos y ahora se ha sumado a ellos. Y luego viene una niña barriendo el patio. Parece que andaba con Jesús y lo niega una vez. Viene otro, seguramente andaba con Jesús, lo negó 2 veces. La tercera vez dice que el gallo cantó. Y en ese momento Pedro recapacitó, se recordó las palabras de Jesús que le había dicho, esta misma noche me negarás.
Y lo más vergonzoso es que Pedro acababa de cometer la traición que juró nunca cometer. ¿Alguna vez has estado allí? Juras, oras, prometes no fallarle a Dios en esta área, en aquella área, pero al final hiciste lo que te gustó, pero no te gustó lo que hiciste. Y dice la Biblia que en ese momento cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Imagínense el suspenso. Canta el gallo. Jesús voltea a ver a Pedro. Pedro voltea a ver a Jesús. El gallo los ve a los dos, ¿sí? Pero las palabras eran estas: me negarás 3 veces. Ahora, después de esto, Jesús guardó silencio por amor a Pedro. Solamente lo miró. Jesús pudo haberle dicho en ese momento que cantó el gallo: Pedro, ¿no te dije? A ver, ¿no te dije que lo ibas a hacer? Mira. Hey, no te hagas, Pedro. Sea hombrecito, Pedro. Admítalo, viene conmigo. ¿Por qué no hizo Jesús esto? Porque quien tenía que ir a la cruz era Jesús y no Pedro. Y si Jesús le habla, si Jesús se comunica con él, lo perjudica. Descubre su identidad, que realmente es un discípulo de Jesús. Entonces, por amor a él y para salvarle la vida, Jesús guardó silencio. Pero dice la Biblia que volteó a verlo. Esta es la lección. El silencio de Jesús no equivale a su ausencia. De hecho, era una mirada de amor, y lo sé porque no le habló. Con la mirada solamente le dijo: todavía estás en mi mente y en mi corazón. Después de lo que hiciste, Pedro, no creas que me he olvidado de ti. Mis ojos todavía están puestos sobre ti. Y te amo. Si guardo silencio es porque te amo. Y voy a guardar silencio hasta la cruz. Y la Biblia dice que Jesús no pidió a Dios que lo salvara, no pidió que los ángeles vinieran a rescatarlo. Dice la Biblia que como cordero que es llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Y todo fue por amor a Pedro y por amor a ti. Y yo no sé con quién estoy hablando en este momento, pero nunca malinterpretes el silencio de Dios por negligencia. Incluso cuando Él guarda silencio, sus ojos todavía están sobre ti. Pero en esos momentos de silencio, todavía está el gallo en tu patio. Dios lo puso allí. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios están sobre ti, y el gallo sirve para que tus ojos volteen hacia Dios, para recordarte de la palabra de Dios, para recordarte de sus promesas. Y de hecho así es como tú sabes que tu gallo es un enviado de Dios, cuando apunta no a sí mismo, sino apunta a Jesús. Y número 5, el gallo anunció un nuevo día. Los gallos son conocidos universalmente por anunciar el nuevo día. Son el despertador de la naturaleza. Algunos que vivimos fuera de la ciudad quizás tenemos la experiencia de escuchar al gallo cantar cada mañana. Y qué fastidio si vienes con ganas de dormir un poquito tarde. No canta bonito, pero es el despertador de la naturaleza. Pero en realidad ese es el diseño que Dios puso en los gallos. En el 2013, unos científicos de la Universidad de Nagoya en Japón hicieron una investigación del por qué los gallos cantan cuando lo hacen. Y lo que hicieron es que colocaron a muchos gallos en diferentes habitaciones completamente cerradas, oscuras, no entraba nada de luz. Durante días seguidos los encerraron, y lo interesante es que todas las mañanas, cuando afuera, apenas antes de levantarse el sol, adentro en la oscuridad, los gallos cantaban justo antes del amanecer. Concluyeron los científicos que el gallo tiene un excelente reloj interno que de alguna manera puede discernir la hora del día, incluso antes de que salga el sol. En otras palabras, el gallo canta no porque ve la luz, sino porque la anticipa. El gallo no ve la luz, pero la discierne.
Y cuando el gallo cantó aquella noche en el patio cerca de Pedro, dice que le hizo recordar las palabras de Jesús. Entre esas palabras, un detalle que Pedro no debía ignorar. Jesús había dicho: Pedro, esta misma noche. Esa es la frase clave para mí. Jesús dijo: esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Por qué digo que la frase clave es esta misma noche? Porque el diseño del gallo es anunciar un nuevo día. Entonces, cuando el gallo cantó, solamente cantó, pero dijo mucho. Le estaba diciendo: sí, Pedro, negaste a Jesús. Sí, Pedro, rompiste tu promesa. Sí, Pedro, le fallaste 3 veces en una misma noche a Jesús. Pero escúchame, Pedro, soy el gallo, y si yo estoy cantando, significa que la noche en que ibas a negar a Jesús ya terminó. Eso era ayer. Le fallaste, pero fue ayer, y no tienes que cargar con los fracasos de ayer a este nuevo día. Te equivocaste, pero fue ayer. Fallaste, pero fue ayer. ¿Te das cuenta que el gallo no solamente estaba marcando el fracaso de Pedro, sino que estaba preparando el escenario para su restauración? Le estaba diciendo: Pedro, si supieras lo que va a pasar en este nuevo día. Pedro, en este nuevo día no gana el pecado. En este nuevo día no te demuestras débil. En este nuevo día vas a ver a Jesús resucitado. En esta nueva etapa vas a ser el predicador invitado de la campaña del Pentecostés. Pedro, si supieras que en tu primer sermón 3,000 almas van a responder al llamado de la salvación. No 1,000, no 2,000, sino 3,000. Es decir, por cada vez que negaste a Jesús, Dios te va a entregar 1,000 victorias. Y a mí me encanta la matemática de Dios. No sé para quién es esto. Por cada lágrima Dios te va a regalar 1,000 cantares. Por cada fracaso te va a regalar 1,000 triunfos. Por cada 1,000 batallas, por cada batalla Dios te va a regalar 1,000 victorias. Ese es el Dios de gracia que servimos. Y le estaba diciendo: Pedro, en este nuevo día, tu sombra, tu unción va a ser tan grande que tu sombra sanará a los enfermos. En este nuevo día el rey no sabrá qué hacer contigo. Le presentas tan grande amenaza al reino de las tinieblas que te van a encerrar en una cárcel detrás de 3 paredes, custodiado por 16 soldados. 16 soldados para un solo hombre, por la unción que te vas a cargar, por el poder que vas a llevar contigo. Estoy aquí para decirte, iglesia, estas son las buenas nuevas que tu pastor predica todos los domingos: que en Jesús hay salvación, que en Jesús hay esperanza, que en Jesús hay restauración, que el fracaso no tiene que ser el final. Sí, es un mensaje de convicción, pero no de condenación. Y es el mensaje que quiero dejar contigo, porque la condenación se define por la vergüenza y la culpa. La convicción, sin embargo, se define por el amor y la corrección. La condenación te convence de que no eres digno de ser amado, pero la convicción te recuerda que aunque eres imperfecto, eres perfectamente amado por el que no conoce pecado. La condenación te hace huir de Dios, pero la convicción te hace correr hacia Dios. Y yo no sé con quién estoy hablando, pero quizás viniste el día de hoy después de haber tratado de honrar y servir a Dios con tus propias fuerzas, y has fracasado 1 vez, 2 veces, 3 veces, quizás más. Y quizás hoy estás atravesando la etapa más oscura de tu vida. Quizás no puedes ni ver la luz, te sientes encerrado, no puedes ver la luz del día. Pero quiero recordarte que tu seguridad en Cristo no está en tus promesas que hiciste a Dios, sino en las promesas que Dios te hace a ti. Él ha prometido nunca dejarte. Él ha prometido nunca desampararte. Él ha prometido que ni lo alto, ni lo bajo, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni cuchillo, ni demonio, nada podrá separarte del amor de Dios. Él ha prometido estar contigo hasta el final. Esa es la diferencia entre nosotros y Jesús. Esa es la diferencia entre Pedro y Jesús. Pedro prometió morir si era necesario. Jesús realmente murió porque era necesario. Dio su vida por Pedro y dio su vida por ti también. Y puso un gallo en tu patio para recordarte semana tras semana que Él te ama, Él te ama, Él te ama.
Quizás viniste el día de hoy diciendo: habrá esperanza, pastor, para alguien como yo. Alguien con el historial que yo tengo, alguien con el pecado que yo he cargado. Habrá esperanza, habrá perdón. Vengo a decirte: Dios no te ama porque eres bueno. Dios te ama porque Él es bueno. Él es bueno. Y tu maldad no cambia su bondad. Y cuando somos infieles, Él sigue siendo siempre fiel. Él fue a la cruz por ti, resucitó de entre los muertos por ti. Y el fracaso no tiene que ser tu final. Él tiene una unción poderosa para ti. Él quiere que sepas que no tienes que terminar un Judas. Tú eres un Pedro. Y puede que no lo veas. Puede que tú digas: pastor Charlie, es que yo no siento eso. No puedo sentirlo en mi espíritu. Pues sabes que este gallo tiene una alarma sonando en su interior que te está diciendo: prepárate, prepárate, prepárate. Aunque no veas la luz, la estamos anticipando, la estamos profetizando. Quizás hayas pasado por una pesadilla, pero aunque el llanto dure durante la noche, a la mañana vendrá la alegría. El arrepentimiento, hermano, sigue siendo clave. Jesús sigue siendo la respuesta, y tus mejores días aún está por venir. Le dijo Pablo a los romanos, versículo 11, capítulo 13: ya es hora de que despiertes del sueño, pues nuestra salvación ahora está más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada, pero ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura ¿de qué? De la luz. Alguien puede decir: gracias a Dios por el gallo. Alguien puede decir: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias a Dios por tus promesas. Gracias, Señor, por tu presencia. Que aún siendo nosotros pecadores, aún siendo inmerecedores, has venido a nuestro rescate. Te damos las gracias. Ponte de pie conmigo el día de hoy. Vamos a terminar cantando con el grupo de alabanza que de manera tan ungida lo hacen. Y yo quiero invitar a cualquier persona hoy, no solamente que diga: gracias por el gallo, sino que diga: gracias, Señor, porque hoy me trajiste esta palabra para que yo fuese restaurado. Yo no sé lo que estás viviendo, lo que estás pasando, pero hay algo en tu corazón que te está jalando. Hay algo, sientes un nudo en tu garganta, sientes un golpe en tu corazón, sientes que alguien está hablando a tu mente. Esa es la presencia de Dios invitándote a venir, diciendo: hijo, ven, ven, ven. El fracaso no tiene por qué ser el final. Yo voy a escribir un nuevo capítulo. Ese capítulo lo voy a escribir con la tinta roja de la sangre de Jesús. Voy a cambiar tu historia y tu futuro para siempre. Y si ese eres tú, ven, corre al altar. Aquí se está moviendo la presencia del Señor. Los obreros de altar están aquí. Queremos, los líderes, ministrar a tu vida. Y viviremos para testificar, verte y testificar del cambio, la transformación y la victoria de Dios efectuada en tu vida. Si lo crees conmigo, vamos, levanta tus manos, abre tu corazón. Padre, gracias por tu Hijo Jesús, quien rasgó el velo en dos, quien nos dio acceso y entrada a tu misma presencia. Hoy nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia, buscando el oportuno socorro. Abraza a tus hijos, guárdalos en el hueco de tu mano. Que nada ni nadie venga en contra de ellos a arrebatarlos de allí. Que ninguna arma forjada contra ellos prospere. Padre, que cualquier cuita o pena, debilidad o pecado, ellos puedan rendirlo ahora, hoy, ante tus pies, y salir de aquí renovados y restaurados, convencidos de que grande es tu fidelidad, de que grande es tu bondad, de que tu amor nunca nos falla. Y te damos gracias anticipadas, porque sabemos que cuando clamamos a ti, tú inclinas tu oído hacia nosotros. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta iglesia. Gracias por los pastores y gracias por este momento que está marcando las vidas de aquellos que están aquí en el altar, de aquellos que abren su corazón a ti en este mismo momento, de aquellos que buscan un giro a su entorno. Tráelo, Señor, ahora en el nombre de Jesús.